Llega el momento de repasar la actualidad, los titulares que han ido marcando la semana, tanto nacionales como internacionales. Hoy nos acompañan Óscar Adame, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias. Y también está con nosotros Enrique Bernat, bienvenido Enrique. Hola, muy bien. Pues 3 temas que tenemos por delante, este es el primero de ellos. Lo que parecía una buena noticia para los trabajadores, sepe.es. El BOE publica el SMI para 2025 que se establece en 1.184 euros. Termina siendo una buena noticia para Hacienda, eleconomista.es. La subida del salario mínimo interprofesional elevará los ingresos del Estado en casi 600 millones de euros. eldiario.es. Hacienda confirma que el salario mínimo pagará IRPF por primera vez. Intereconomía. Garamendi, el 40 o 50% de la subida del SMI se lo lleva el Estado. Y ya tenemos de nuevo lío entre los partidos de gobierno. El Mundo. Díaz sabía desde enero que 540.000 trabajadores con salario mínimo interprofesional pagarían IRPF. El País. El PSOE se queda solo y se arriesga a que el Congreso le obligue a echar atrás la tributación del SMI. Público. El PSOE mantiene la tributación del SMI y se prepara para un debate duro en Gobierno y Congreso. Y claro, la oposición no deja pasar la ocasión para hacer sangre. El Independiente. Feijóo se compromete a que el SMI deje de tributar IRPF si el pulso lo gana Montero. ¿El gobierno sube el SMI para defender a los trabajadores o para hacer caja? ¿Es lógico que los que menos cobran ahora paguen impuestos? Lo analizamos. Lo analizamos con nuestros invitados. Comenzamos por Óscar Adame. Sí, bueno, en primer lugar, no deja de ser siempre una buena noticia, y más en un país como España, bueno, pues que los trabajadores que menos ganan, pues bueno, vayan teniendo mejoras salariales. En este caso, si se van a ganar brutos 16.576 euros al año, que sería unos 1.184 euros al mes por 14 pagas, un incremento casi del 4,5%, es un dato positivo, sobre todo para los trabajadores y más con la carestía de vida que tenemos. Y más se tiene en cuenta que durante los 4 o 5 últimos años pues ha subido bastante lo que es el salario mínimo interprofesional. Pero claro, luego está la cara B, que como bien habéis indicado en el reportaje, lo habéis abordado perfectamente. Pues está la cara B, que es la subida de la tributación. La subida de la tributación, que esto va a afectar en este caso, no a todos, pero va a afectar sobre todo a lo que son solteros sin hijos. Será más o menos un 20%, será algo más de medio millón de trabajadores, sobre los 2,5 millones que ganan el salario mínimo interprofesional. Bueno, pues el Estado pues ya ha estimado que va a recaudar un extra de 600 millones de euros, pues bueno, pues así tendrá pues para cubrir todos los compromisos o cesiones a independentistas catalanes, prófugos de la justicia, a regalar palacetes al Partido Nacionalista Vasco en París. Pero bueno, el 43% se va a quedar de la subida a estas 500.000 personas y lo tienen que saber. Además, esto lo denunció, creo que fue ayer, el Colegio de Gestores Administrativos. Aparte de suponer un incremento a los patronos, a los empresarios o a una persona que tenga en casa contratada un empleado o una empleada de hogar, ¿no? Pues esto va a suponer una mayor burocracia, porque va a tener que comunicar las circunstancias personales y familiares, lo tiene que comunicar al gestor, a Hacienda, en fin, y en función de esto veremos si retienen o no retienen un 2% lo que tenga que retener. Es decir, una mayor carga administrativa y mayor carga burocrática que van a soportar los empleadores, las empresas y por ende los profesionales, que son sobre todo gestores administrativos, asesores fiscales, graduados sociales. A nivel político, a nivel mediático, bueno, pues ha sido bochornoso la imagen que ha dado ya de país en plena rueda de prensa una vicepresidenta del gobierno, la de Trabajo, la señora Díaz, y la ministra portavoz, pues entre ellas dimitiéndose en público. Esto es inédito en una democracia como España. Luego es curioso también como, por ejemplo, el ministro de Economía pues dejó en evidencia o presuntamente ha dejado en evidencia a la ministra de Trabajo diciendo, no, oiga señora, que es que había un informe del comité de expertos que depende del Ministerio de Trabajo donde hablaba de todo esto y usted no se ha enterado. Lo dijo veladamente de forma muy elegante. Entonces, pues bueno, esto ha demostrado pues que hay alguien que no hace los deberes y que es un gallinero este gobierno que tenemos de la nación de coalición.
La ministra de Trabajo, en el anterior programa ya indiqué pues que está muy alejada de lo que es la realidad empresarial, la realidad económica. Está totalmente desconectada. Necesita, pues lógicamente, cada X tiempo su cuota mediática, su cuota de estar en el candelero, y va lanzando toda una serie de propuestas, que en este caso sí, que había que revisar el salario mínimo interprofesional. Pero bueno, ya veo que se ha hecho aquí sin consenso, de forma precipitada, no teniendo en cuenta todos los factores. Sobre todo es importante que sepan que la voracidad fiscal en este país es brutal. Siempre puede estar pues sectores progresistas diciendo no, es que pagamos menos impuestos que la media europea, media de la países de la OCDE. Bueno, pues lo que hay que decir, tiene que saber la ciudadanía, que durante los 5 últimos años España es el tercer país que más ha elevado la presión fiscal. Y esto se está viendo. No es lo mismo, por decir algo, pagar un 30% de si ganas 20.000 euros a pagar un 30% si ganas 60.000 euros. Nunca jamás se habla en este país de lo que es el concepto de renta disponible. Otro dato, la cuña fiscal. ¿Qué es esto de la cuña fiscal? Es la diferencia entre lo que le cuesta al empresario costear, mantener un trabajador, que es la nómina y el pago de impuestos y de cotizaciones sociales, a lo que recibe líquido en su nómina el trabajador. Ya está en cifras superiores al 14%, al 40%. Un 40% es lo que se pierde, entre comillas, por el camino. Será de media a nivel estatal, ¿eh? Esto es un informe oficial, que se va al 12% del IRPF, un 4,9% a cotizaciones sociales por parte del trabajador y un 23,3% por parte de las cotizaciones empresariales a la seguridad social. Haciendo una evolución histórica o haciendo memoria histórica, tenemos que si el Producto Interior Bruto de España en los años 80, el peso del gasto del sector público sobre el PIB era un 30%, ahora ya estamos en niveles del 48%. ¿Qué significa esto? Pues que aquí se está drenando la liquidez de particulares, de familias y de empresas. Esto es una socialdemocracia ya que está teniendo un verdadero comunismo. Otro dato. ¿Por qué no se han deflactado? Que aquí está también otro de los orígenes del problema, que se ha comentado. No se están deflactando tampoco las tarifas de IRPF, lo comenté también en el programa pasado. Llevamos pues bastantes años en que no se están deflactando las tarifas. Si se ha incrementado la inflación durante los últimos 4 o 5 años en un 17%, ¿por qué no se han elevado los tramos en un 17%? Esto significa que cada subida salarial está saltando de tramo, y al saltar de tramo pues estás cotizando o tributando a un tipo superior. Estamos pagando cada vez más impuestos. ¿Por qué no imitamos, por ejemplo, casos como en Portugal? Porque donde, por ejemplo, la gente joven, gente menos de 30 años, pues tiene unas tasas de retenciones en su nómina, en concepto del IRPF allí en Portugal, pues menores. Pues que ya son personas que tienen que tienen que comenzar a hacer su plan de vida. Comprarse un coche, un piso, casarse, tener familia. Entonces, claro, simplemente por el efecto de la capitalización, pues es más coherente políticas así. Sobre todo, no gravar tanto a la gente joven. Tampoco lo que decía de Yolanda Díaz, pues una persona que tampoco ha considerado en este país lo que es la productividad, lo que es la rentabilidad de las empresas, que como ya indiqué, pues la rentabilidad de las pymes y micropymes, que es el tejido mayoritario, más del 90% de este país, pues la rentabilidad de las empresas es inferior al resto de países de nuestro entorno. Estamos hablando entre un 1 o un 2% de rentabilidad inferior a las empresas, es decir, les cuesta más trabajo. Luego muchas veces nos preguntan, ¿por qué es tan cara la vida en España? Claro, es que también las empresas tienen que repercutir toda la carga los costes que le supone la carga burocrática y los impuestos. Ahora con esto también de la reducción de la jornada laboral, que es otro gasto añadido, junto ahora a la subida del salario mínimo interprofesional, que afectará a algunos sectores, sobre todo lo que es a la agricultura, pues bueno, pues puede suponer un gasto extra de 4.000 euros, entre 4.000 y 5.000 euros a la empresa. Ojo con esto, que esto va a suponer que puede verse perjudicados un mayor número de contrataciones a futuro. Ahora mismo tenemos que casi un 46% de cotizantes a la seguridad social están en precario. Claro, si de ahí excluimos a 3,3 millones de autónomos, pues tenemos 765.000 trabajadores que son fijos discontinuos, que estos son como un paro discontinuo, digamos. Tenemos también casi 2 millones de trabajadores con contratos temporales. Tenemos 2,5 millones con contratos a jornada parcial. También hay que decir que en este país 2/3 partes, más de un 65% de los trabajadores ganan menos de 2.000 euros brutos al mes. Es decir, 2 veces el salario mínimo interprofesional. Si a eso también añadimos las últimas noticias que ya publicó el Instituto Nacional de Estadística,
que España ha mejorado muy levemente los riesgos de exclusión social, pero claro, estamos en unos insoportables casi 26% a niveles de riesgo de exclusión social. Y lo que es preocupante es que está ascendiendo, que es la pobreza infantil. Ojo con las políticas de familias. Están sufriendo la vulnerabilidad y la pobreza severa, en este caso en España, casi el 35 o 34% de los niños, de los menores de 16 años. Son cuestiones que quiero dejar encima de la mesa y que trascienden mucho más allá de todo esto. Gracias, señor Adame. Enrique Bernat. Bueno, yo por lo que acabo de escuchar, a pesar de que has iniciado tu conversación alabando que haya crecido el salario mínimo interprofesional, bueno, a la vista de todo lo que has dicho, estás en contra. Es decir, es evidente que estás en contra de la subida del salario. Bueno, no he dicho eso. Es decir, si uno te escucha y no hace falta mucho reflexionar, estás en contra, porque es evidente que de ese 20% de la gente que se va a beneficiar por la subida va a tener que pagar, pues va a tener que cotizar va a tener que pagar impuestos, pues es evidente que no. Es decir, si esa pequeña cuestión que puede, digamos, que crear algún tipo de debate sobre el aumento, la decisión tomada por el gobierno para aumentar el salario mínimo interprofesional, si ese lo relacionas con toda la cantidad de aspectos que has planteado relacionadas con la economía, bueno, si eso es así, estás en contra. Y esa es la realidad. Ya está. Cuando tu intervención ha sido de esa naturaleza. Yo quería decir una cosa, que es, desde mi punto de vista, importante. Podría dudar sobre algunas de las cuestiones, como tú has dicho, que España tenga el mayor nivel de digamos de pago fiscal, eso todo el mundo sabe que no es así. Ve a ver lo que paga, el porcentaje de su salario que paga un trabajador en Alemania o en alguna cuestión de este tipo. Pero es también lógico, nosotros tenemos un nivel de vida menor, porque tenemos una historia como la que hemos tenido durante mucho tiempo, no cabe ningún tipo de dudas. Aquí llegó más tarde la alfabetización, la revolución industrial, y todos sabemos por qué, etcétera. A mí lo que me importa de todo esto fundamentalmente es que desde del 2018 al 2025 ha subido el salario mínimo interprofesional, ha subido un 61%. Eso es un dato económico de primera importancia que además incide de la manera más positiva en el desarrollo económico de un país. ¿Por qué? Porque hay mayor capacidad de gasto, hay mayor capacidad efectivamente por parte de la ciudadanía que se ve beneficiada, y también porque hay una mayor capacidad de recaudación. Claro que sí. ¿Qué queremos? ¿No pagar impuestos? Y entonces, ¿quién va a hacerse una operación de corazón, por ejemplo, cuando esté? ¿Quién lo va a hacer? ¿Tiene que pagar 1 millón de euros? ¿O $1 millón como ocurre en los Estados Unidos? ¿Qué pasa? ¿Tenemos que prescindir de los servicios? ¿Tenemos que volver a la Edad Media? ¿Porque no queremos pagar impuestos? Pero si pagar impuestos es uno de los factores más importantes que ha producido el crecimiento económico, el bienestar social. Esa es la responsabilidad común de la sociedad. Ya sé que la sociedad hoy se está descuartizando, pero claro, por planteamientos de esa naturaleza. Vamos a ver, yo me gustaría que tuviéramos un poco de sentido común. ¿Cómo narices vamos a tener servicios públicos de esos que creemos que nos los dan gratis, pero que sin ellos nuestra vida sería terriblemente... Bueno, ¿qué parejas o qué familias podrían llevar a sus hijos a estudiar a la universidad, a estudiar un programa Erasmus, a disfrutar de un programa Erasmus, por ejemplo, en otros países? ¿Quién podría ir a la escuela? Yo recuerdo de niño cómo iba a la escuela. A que me dieran leche de la leche americana, para poder llevar a casa. Que yo quiero vivir
Narices, yo quiero que mis hijos y mis nietos, y eso significa el sacrificio y la responsabilidad de todos, pagando impuestos. Caramba, ya está bien, pagando impuestos, es decir, colaborando todos. O reaccionamos contra esta bazofia de tirar contra la responsabilidad que tenemos todos los ciudadanos, de echar el hombro, de poner el hombro para mejorar las cosas, o bueno, estamos abocados a lo que estamos abocados. Luego vamos a hablar de Trump, ya veremos a lo que estamos abocados. Ya está bien, el patriotismo se muestra fundamentalmente con la solidaridad y con la empatía de tus compatriotas, no dejándolos en la calle que ahí se pudran. Ese es el patriotismo. Bueno, nada más. Óscar, que he visto Sí. que tomabas unos apuntes. Sí, alguna nota con arreglo a lo que comentaba mi compañero Conceitulo. Bueno, pues es que creo que o no me he expresado bien o me ha entendido usted mal. Ojalá subiera aún más el salario mínimo interprofesional de los trabajadores. Ojalá ¿Lo vais a pudieran ganar votar? más ¿Vais de a votar? ¿Vais a votar? 1.108. Ojalá ganaran más de 1.184 euros al mes por 14 Bueno, pagas, pues porque que se vea hoy en el día, Parlamento y con este votar. dinero bruto, si le quitan ahora pues casi el 40% de esta subida, pues bueno, algo menos si le quitan 30 o 30 y tantos euros al mes, pues bueno, imagínate. De poco ha servido durante los últimos años porque seguimos siendo líderes, recuerdo, en paro juvenil de Europa. Estamos en un 26% de paro juvenil. Eso es triste. Hombre, claro ¿Qué está que es pasando en la triste. escala productiva? Llevamos 15 años perdidos, que son unos años preciosos que hemos perdido, sobre todo desde la crisis inmobiliaria. Tenemos los mayores niveles no solo de paro juvenil, sino de paro estructural. Y recordamos Estamos la superando a política Grecia, económica ¿de que se acuerdo? puso en práctica Tenemos- con la crisis del tenemos- 2008. Recordamos, sí. porque Tenemos- si ponemos sí. en práctica esas políticas, no estaríamos como estamos ahora. Tendríamos un índice de paro enorme. Ahora tenemos el mejor índice de trabajo que ha habido Podemos en dar décadas. gracias que estamos en el euro, que nos han comprado del Banco Central Europeo, porque si no estuviera sido una inflación como en Argentina. Bueno, eso es lo que quieren los patriotas, ¿no? A cargarse el euro si se da- y viva la patria de cada uno Sí. personal. No. Y Oh, luego por además, favor, es que ya está bien. Sí, cuando que se- estamos cuando- muy mal, cuando- que de sí, verdad. si me permites que tenemos continuar. Sí. un futuro muy negro, que tenemos que arrimar el hombro Claro, todos. por eso mismo hay que aprender y tener una mayor visión global, porque el mercado laboral también está íntimamente relacionado con lo que es la economía en sí, que es mucho más mucho más amplio y más complejo todo lo que parece. En vez de eslóganes. No, Tenemos, eslogan. el resultado está, y me remito a los Impuestos datos no, que se eso puede es un ver eslogan. a cualquier o datos de Eurostat, que ahora mismo España está retrocediendo en renta per cápita en paridad de poder de compra. Es que nos han superado No es cierto, no es cierto. países del este de Europa que antes eran No es países, cierto. países comunistas. Nos han superado países como Eslovenia, que No era un es país cierto. comunista en tiempos. Chipre. Pero es que no es Malta. cierto. Países de... No, es que son datos objetivos, que son No, datos no, públicos no de son- Eurostat. Cualquier ciudadano puede consultar los datos y ya se verá cómo estamos retrocediendo, cada vez tenemos menos peso. Otro dato, pagar impuestos, que sí que está muy bien, sí, por supuesto, y además la Constitución nos obliga a ello, según la capacidad económica, pero ¿de qué está sirviendo gestionar estos impuestos que están pagando de una forma tan extensiva cuando tenemos una lista de espera con 850.000 españoles en lista de espera para ser atendidos por un especialista o una intervención quirúrgica? ¿Cómo puede ser que por culpa de esta situación, bueno, pues un 30% de la población pues se ve obligada a pagar un seguro privado? ¿Por qué crees un que seguro es posible privado? eso? ¿Por qué es posible? Un seguro privado. ¿Por qué crees que es posible eso? Sobre crecimiento, además, ¿Pero por qué hemos crecido, pero es que se ha incrementado el triple en deuda. Por cada euro de crecimiento estamos casi, más que duplicando, casi triplicando lo que son la cifra de deuda, que eso es una hipoteca para hijos y para nietos. Y luego, otro dato preocupante, el tema de esa es la preocupación número uno del CIS, que es el tema de la vivienda. Fíjate que tenemos la tasa de emancipación, ahora mismo está de una media en 31 años. Por eso- Y luego la gente que se pueda comprar una vivienda en propiedad, la media de edad está Sí. en 41 años. Son datos tremendos. No pasa solo en España, está pasando también en los países de Europa, que hay que reconocerlo. Pero es que en España tenemos un serio problema y no se está terminando de atar. Vale. Bueno, este tema es muy amplio, obviamente afecta... No, pero es que a mí me gustaría, quizá por lo que ha sido mi profesión, me gustaría que tuviéramos un poco de empatía con la sociedad, de responsabilidad, de darnos cuenta de que no hay forma, si estamos tan mal, no vamos a salir pegándonos de tortas a todos, mintiendo.
no es en tu caso, metiendo bulos, planteando las cuestiones como blanco o negro. Pero caramba, que no podemos Pero seguir además, así. ¿Cómo se puede criticar que se le suba el salario mínimo interprofesional? Que no lo he criticado. Sí, lo has criticado porque he hecho una crítica... No, por favor, no pongas palabras en mi boca que no acabo de decir porque no es así. Has dicho no es así. por qué es malo este tipo de políticas. Efectivamente, las políticas económicas de este gobierno actual, que no es una socialdemocracia, que estamos tendiendo a un régimen totalitario y comunista, nos está empobreciendo. Y a los datos me remito. Vale, realmente el crecimiento de los últimos 5 años. Si te fijas, los datos de crecimiento de los últimos 5 años han venido en un 80%, ha venido por el gasto público. Habrá gasto público, por supuesto que estamos de acuerdo. Sanidad, educación, servicios sociales, por supuesto. Pero que las ineficiencias hay que mejorarlas. Y ahí tendríamos que tener todo. Y por eso he puesto algunos ejemplos de otros países. Bueno, termino. Hay que coger, al margen de ideologías, al margen de tal. Pero hay que coger los buenos ejemplos. Y tenemos que exigir la ciudadanía a que sus gobernantes, sean de la ideología o del color político, las coaliciones que sean, que gestionen el dinero. Y sobre todo el dinero público no es que no sea de nadie, es que es de todos. Bueno, yo quería Niego la mayor una a cosa. Carmen Calvo. Y hay que ser muy cuidadoso. Yo quería decir una cosa. Conozco a bastante gente que se va a ver afectada por el salario mínimo, por la subida. Están espléndidamente contentos porque además lo están experimentando desde hace 4 o 5 años. Pero voy a dar un salto y ahora vamos a hablar de la cantidad de manifestaciones, de gobiernos, de prensa, etcétera, donde están poniendo como ejemplo de las políticas económicas que hay que seguir a nuestro país, a España. Vale, yo no quiero decir nada. El bien común debería estar en la mente de los políticos y también de los ciudadanos, pero como hemos adelantado, vamos a hablar de Trump y su relación con Putin en el asunto Ucrania. Trump cumple su promesa electoral y llama a Putin a firmar la paz en Ucrania. Huffington Post. Trump llega a un acuerdo con Putin para negociar de inmediato el fin a la guerra en Ucrania. El País. Trump llama por primera vez a Putin y Zelensky para negociar el fin de la guerra en Ucrania. El Mundo. Trump y Putin inician conversaciones de paz sobre Ucrania sin consensuarlo con Zelensky, la Unión Europea o la OTAN. 20 minutos. Zelensky, no aceptaremos negociaciones bilaterales sobre Ucrania sin nosotros. BBC. Con Trump, Putin logra lo que quería, negocia sobre Ucrania directamente con Estados Unidos. El Confidencial. Ya pagaste la guerra de Putin, ahora te toca pagar la paz de Trump. El Periódico. El plan de Trump esquiva a Europa e inquieta a Ucrania. Es como negociar con Hitler. Deia. Gobierno español, una guerra injusta no puede terminar con una paz injusta. ¿Cuál es el papel de Europa? ¿Ucrania pone a los muertos y Trump el negocio? ¿Pasamos de un mundo basado en la diplomacia a otro del derecho del más fuerte? ¿Se parece el plan de Trump al pacto de Múnich por el que Hitler se quedó parte de Polonia y que derivó en la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué mensaje se está lanzando a China respecto a Taiwán? ¿Tiene Trump el mismo derecho que Putin a quedarse Gaza o Groenlandia? ¿Ha perdido sentido la OTAN? Y después de esto, ¿sigue siendo Estados Unidos un socio fiable? Muchas preguntas en torno a este asunto. Comenzamos por Enrique Bernat. Bueno, menudo temazo, ¿no? Ha habido antes una referencia al famoso Pacto de Múnich de 1938. Pacto de Múnich, que es el inicio de la Segunda Guerra Mundial, en el fondo. Allí la posición de franceses y de británicos en esa época, desde una posición, digamos, pacifista, cosa que era comprensible después de la experiencia de la Primera Guerra Mundial, no accedieron a todas las voluntades, a toda la voluntad que puso sobre la mesa Hitler. Y sabemos cómo acabó eso, con la Segunda Guerra Mundial, con 100 millones de muertos, con Europa destrozada. ¿Por qué? Es muy sencillo. Porque uno de las conquistas más importantes de Europa desde el siglo XVII, diría yo, que es el desarrollo del derecho internacional,
hay quienes se lo saltan. En aquel caso fue Hitler, en este caso se lo ha saltado Putin. Es decir, teniendo en cuenta la experiencia, ya no solo de la Segunda Guerra Mundial, sino en otras situaciones, quien asalta a un país, quien invade a un país por la fuerza y no se le para, repite y vuelve a asaltar. Los alemanes asaltaron, primero se incorporaron a Austria, después asaltaron Checoslovaquia y finalmente Polonia. No reaccionaron los europeos ni en la primera ni en la segunda, solo reaccionaron con la invasión de Polonia. Putin, Rusia, ha asaltado Chechenia, ha asaltado Georgia, asaltó Ucrania, Crimea en el año 14 y no hubo ninguna respuesta. Claro, ha asaltado después Ucrania. Y eso, si no se le para, pues es evidente que va a continuar, porque él mismo, en sus que no se suelen conocer, pero sus discursos a los rusos, etcétera, ese concepto que está utilizando de Euroasia como espacio, en donde Rusia tiene que ser hegemónico, implica a los países europeos. Y esto, claro, es lo que están haciendo. Es evidente que Trump es aliado de Putin, y se reúne en Múnich para establecer las condiciones de paz en Ucrania sin tener en cuenta a Ucrania, sin ponerla en la mesa. Se le ha invitado últimamente por las críticas que ha habido si quiere ir, y desde luego Europa nada. Hay una cosa que no habéis dicho en la presentación, porque Trump, efectivamente, el plan es ese. Rusia se queda con una parte de Ucrania, ¿verdad? No entra en la OTAN y por lo tanto sigue inerme a la fuerza de su vecino, pero luego la reconstrucción de Ucrania, dice, la va a hacer la Unión Europea. Claro, esto no puede ser. Se puede analizar esto desde bastantes, digamos, ángulos. Uno es el que yo he planteado, que es el de la experiencia y el de que cuando un país invade a otro y lo hace impunemente y saca beneficio, volverá a invadir. Y eso lo saben muy bien los finlandeses, lo saben los suecos, lo saben todos los países bálticos. Así que, pero hay otros ángulos, de donde mirarlo. Hay otros ángulos. Es la cuestión de los Estados Unidos, que eso es ciertamente muy importante. Pero bueno, yo ya he hablado suficiente. Luego sigo. Óscar. Pues la verdad que ha sido muy interesante tanto el previo prólogo en vídeo que acabamos de ver como la exposición de mi compañero contertulio, que ha sido muy completo, sí, ha sido muy brillante. Además ha hecho un repaso histórico que es muy ilustrativo y muy didáctico de cara a nuestra audiencia. O sea que yo encantado, ojalá hubieras podido seguir hablando porque me resultaba muy interesante. Que yo poco más puedo añadir. Lo único, en primer lugar, sí que, claro, manifestar nuestra solidaridad, ¿no?, con todo el pueblo ucraniano, con todas estas personas que han perdido familiares en el campo de batalla. Fíjate las personas y las familias que tenemos aquí en Aragón, aquí alojadas y muchas esposas con sus niños, con sus chicos adolescentes, pues el drama humano que es. En fin, nuestra mayor apoyo y solidaridad con el pueblo ucraniano. Vamos a ver cómo se desenvuelve todo, porque esto es una partida de ajedrez que esto no ha hecho más que empezar, ¿no? Siempre buena noticia que, así visto de afuera, sin entrar en ningún detalle, dice, bueno, a ver si hay una esperanza de paz y que se termine esta guerra que cada día está ocasionando muertos. Yo no sé las decenas de miles de muertos que estamos teniendo por ambos bandos y sobre todo por parte de Ucrania, ¿no? Y luego, claro, lo primero que hace, claro, Trump, de luego no, entre comillas, no defrauda en el sentido de que si promete algo intenta llevarlo a cabo. Es decir, se podrá equivocar, podrá tomar mejores decisiones o peores decisiones. Este fue un lema de su campaña, el intentar evitar el que no se perpetúen guerras, el que no se enquisten conflictos, buscar la paz. Se ha puesto a ello. Luego veremos a ver el tiempo también. ¿Qué equilibrios se generan con esto? ¿Quién sale ganando o quién sale perdiendo? Hombre, perder vamos a salir perdiendo todos, ¿no? Luego, claro, si, como bien indicabas, ¿no?, dice, bueno, pues empiezan a negociar a espaldas de Ucrania, Trump y Putin, dice, bueno, ¿esto qué es? El zorro y el gallinero, ¿no? A ver cómo se gestiona. Vete a saber también las conversaciones privadas pues que hayan tenido, ¿no? Y más con Putin, bueno, pues una persona, pues eso, muy inteligente, pues con toda experiencia personal y profesional e institucional que ha tenido,
la frialdad y su capacidad de ser un estratega, pero vamos, el riesgo para la seguridad y la democracia, no solo de Ucrania, sino de Europa entera, ahí está. Luego también, claro, no podemos obviar cuando por ejemplo, se han lanzado misiles de la OTAN en suelo ruso. Ojo con esto, que esto siempre puede ser, desde luego, un acicate para estallar una tercera guerra mundial. Y no quiero ni pensar, imaginaos pues que mandara algún misil, yo que sé, por ejemplo, a Polonia o a territorio OTAN e impactara. Pues es que esto podría ser una espita para estallar una verdadera guerra. Entonces, bueno, por un lado está bien que en Múnich haya encuentros bilaterales, multilaterales de altísimo nivel para ver qué va saliendo de ahí, ¿no? Luego las posiciones, bueno, siempre es interesante analizar por las posiciones de cada uno, al margen que pueden variar, porque ahora estamos hablando a esta hora, en este día, de una cosa, pero es que seguramente puede ser que dentro de una hora hayan cambiado, no sirva nada lo que hayamos dicho en esta mesa. Por ejemplo, el secretario hace varios días, el secretario de Estado de Defensa, como bien indicabas, pues ya dijo expresamente que Ucrania, por supuesto, que no entre en la OTAN, que no sea un nuevo país miembro de la OTAN. Por supuesto, según también este secretario, que se olvide de recuperar los territorios perdidos de 2014. Estaba pensando en Crimea, por ejemplo. Luego, noticias contraproducentes, pero además casi en el mismo día. Por un lado dice, no queremos ser más la policía de Europa, no queremos enviar más soldados a Ucrania, tal. Luego, por el otro lado, el vicepresidente pues amaga o amenazando a Rusia o amagando una amenaza a Rusia con podemos también enviar tropas allí. Entonces, bueno, por eso hay ahora mismo cierto revuelo, cierto desconcierto. Tampoco hay que perder de vista, bueno, pues el interés que tiene el presidente norteamericano pues en lo que es en las tierras raras de Ucrania. Lo ha dicho además claramente, lo quiere como garantía porque dicen que su país en la etapa de Biden, pues en los últimos 3 años casi, se ha gastado casi 180.000 millones de dólares en Ucrania y no quiere poner $1 más allí. Entonces, pues bueno, pues quiere explotar pues estas tierras. Luego Ucrania, vamos a ver la posición de Zelensky, que trata de esconder sus cartas. Por supuesto, se niega a una reunión bilateral con Rusia. Por otro lado, creo que viernes va a tener una reunión con el vicepresidente, con Vance, de Estados Unidos. A ver qué sale de ahí. También reconoció expresamente el presidente Zelensky pues que necesita la protección de Estados Unidos. Pero claro, Estados Unidos, si por un lado dice que puede mandar otro lado, y por otro lado se niega a mandar ninguno más, pues tiene una mayor debilidad. Por otro lado también, pues Zelensky, ¿qué ha pedido? Ya la parte que nos toca a Europa, pues ha pedido para garantizar en un futuro una posible paz duradera, pues que Europa mande 200.000 soldados allí, unas tropas con 200.000 soldados, que es una auténtica bestialidad. Igual que a Rusia, pues ha pedido pues que disminuya un 25% las tropas ucranianas. Luego también, pues bueno, la OTAN, casi que podrás aportar más detalles, pero la OTAN no sé si ha perdido ya absolutamente su papel, ha quedado sumido en la irrelevancia. Igual que Europa, o sea, no nos olvidemos que Europa prácticamente se está demostrando una vez más la irrelevancia de Europa. Ha perdido fuerza industrial, fuerza energética, ha perdido casi prácticamente toda soberanía. Un punto positivo, pues bueno, pues durante este tiempo sí que ha habido una buena coordinación la Unión Europea con la OTAN, pero por ejemplo un país que se ha quedado vendido y está muy tenso ahora mismo es Alemania. Depende del gas ruso, y mire lo que ha pasado. Cerró las nucleares, depende del gas ruso, se quedó sin gas ruso, pues a consumir carbón. Y está ahora mismo Alemania en una posición muy difícil. Por otro lado, pues eso, Europa pues ha invertido o ha gastado allí 88.000 millones de euros de apoyo macrofinanciero a Ucrania. Entonces, claro, todo ignorando, como digo, activos del Banco Central de Rusia. Y ojo con el tema de que nos están exigiendo de incrementar un 2% los gastos de defensa, que llegue hasta un 2% en el PIB. España no llega ni de lejos, es el país que menos ha aportado y muchos países pues tampoco tienen capacidad o tampoco tienen la voluntad. Entonces hay cierta división en Europa. Es un escenario muy complejo el que se va a abrir por delante. Un tema complejo que además planteábamos también ese papel de Estados Unidos como aliado de la OTAN cuando a la vez está proclamando que quiere hacerse con Dinamarca, toma decisiones de manera unilateral. Podríamos seguir hablando, pero tenemos un tema más. Enrique, que Sí, no, lo que pasa es que este asunto a quien más golpea es a la Unión Europea. Y si volvemos a las patrias nacionales,
desapareciendo la Unión Europea, ya podemos, eso de el salario mínimo interprofesional, la pobreza se va a echar encima de nosotros, pero ¿de qué manera? Porque no hay forma en el mundo actual de poder tener una posición de, digamos, como la que hemos tenido hasta ahora, si vamos cada una de nuestras naciones pequeñitas, ¿os imagináis a España teniendo que exportar, importar con pesetas? ¿Qué futuro nos tendríamos hoy en día? En fin, a mí también me preocupa, es muy importante, sí. Y el de Estados Unidos también, porque yo creo que Estados Unidos, a mí me da la sensación, si tuviéramos tiempo os explicaría por qué, pero es el inicio de su declive. Estados Unidos va hacia abajo, ya lo viene sufriendo desde hace un tiempo, pero en estos momentos vais a ver cómo se va a acelerar ese declive. Solo una frase. Me preocupa, ojalá no, que puede ser política de ficción o no, pero ¿qué pasaría si cualquier día le da a Marruecos por invadir Ceuta o Melilla? Ojo, que la OTAN ahí no intervendría, simplemente eso. Pues vamos ahora a ver cuál es el último tema que nos ocupa hoy. Elon Musk ha comenzado a cobrarse su apoyo a Trump. Excelsior.com. Time pone en su portada a Elon Musk gobernando desde el despacho oval. CNN.com. La provocativa portada de la revista Time pone a Elon Musk tras el escritorio de Trump. La Razón. La imagen desafiante de Elon Musk en el escritorio del despacho oval. ¿Cuánto durará el idilio? Libertad Digital. Trump da aún más poderes a Elon Musk. ABC. Trump entrega a Musk el control de la burocracia. El Economista. Musk quiere recortar la administración de Estados Unidos como recortó Twitter. Eldiario.es. Trump firma junto a Musk un decreto para facilitar la purga de las agencias federales. El País. Trump decreta junto a Musk preparar despidos a gran escala en la administración. New York Times. Musk disfruta de la cúspide del poder y acapara la atención en el escenario de Trump. ¿Realmente quién gobierna hoy en el mundo? ¿Está Trump tranquilo al saber que Musk no podrá ser presidente por ser extranjero? Y aún así, ¿habrá choque de egos? ¿Qué pasa cuando metes en el mismo despacho al hombre más rico del mundo y al más poderoso y solo hay una mesa? El tiempo nos lo dirá y quizá nos lo avancen nuestros invitados. Preguntamos por la opinión de nuestros invitados brevemente, Óscar. Bueno, pues desde luego con lo que acabáis que poner, bueno, está bastante bien contextualizado, ¿no? Bueno, a nivel general, pues bueno, tampoco nos sorprende de Trump por lo que estábamos hablando, ni de Elon Musk. No obstante, los dos son empresarios, o sea, los dos son líderes natos, lo que hablamos. Podrán gustar más o menos sus decisiones, pero tienen una hoja de ruta muy clara y la quieren cumplir. Ellos se mueven pues en términos de eficiencia y en términos de cumplimiento. Ellos siempre intentan cumplir con su palabra y ellos lo han denominado pues ahora el gobierno del sentido común, de tal manera que va a intentar recortar todo tipo de gasto superfluo. Y como tenemos poco tiempo, simplemente me gustaría comentar algunos detalles de esta oficina de DOGES, que le llaman, son el acrónimo en inglés, de la Oficina de Eficiencia Gubernamental. El objetivo de los Musk es recortar el déficit a la mitad. Hay un déficit de 2 billones con B de dólares en lo que es la contabilidad o el presupuesto de Estados Unidos. Ha comentado eso, que su objetivo es llegar a la mitad, dice, porque si no se corre el riesgo de bancarrota. Hay que recordar que ahora mismo Donald Trump y Estados Unidos tiene menor margen de actuación porque claro, es un país más endeudado, ¿no? Entonces, también es una oficina que va a tener un carácter temporal, que esto es también pionero. De tal manera que en principio tienen previsto que se disuelva y desaparezca el día 4 de julio de 2026. El día que lo van a hacer coincidir con el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. Es decir, es como un trabajo por proyecto, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Pues esto básicamente va a ser una serie de auditorías, de cumplimiento normativo, una auditoría de gestión del gasto. Va a mandar o bien los hombres de negro, que se llama, o bien de forma telemática a través de un ejército de ingenieros para auditar todo tipo de gasto, para ver si están cumpliendo con la ley o no. Si no está recogido en alguna normativa concreta, automáticamente la va a liquidar. Un ejemplo voy a poner, pues por cada cuatro funcionarios que digamos que vayan a salir por jubilación o despido, solo va a contratar como mucho a uno. Va a mantener íntegramente lo que más es departamentos de defensa, de justicia y de inmigración, porque según él es lo que sí que
corresponde a los servicios básicos del Estado. Y lo que quiere Elon Musk, lo dijo claramente ayer en rueda de prensa, pues es imitar el modelo de control de gastos para poder atender debidamente los pagos, igual que puede tener cualquier empresa. Él empezó además a hacer una serie de ejemplos de descontrol en el gasto. Por ejemplo, está hablando de revisar el sistema de pensiones, que allí muchas veces está pagando hasta pensionista con 150 años. Y lo que quiere hacer es un presupuesto en base cero. Algo así, pues como está haciendo Milei en Argentina, que está teniendo muy buenos efectos económicos. No sé en Estados Unidos cómo termina la cosa. De luego en Argentina, que es el primer caso, digamos, de un libertario, de un liberal o ultraliberal en este caso, está teniendo efectos positivos. Vamos a ver en Estados Unidos. Veremos esos anuncios que hacía además Elon Musk con ese atuendo tan relajado en presencia de su hijo, uno de sus hijos pequeños, y al lado del presidente. Enrique, 2 minutos. Bueno, yo he oído que lo de Milei en Argentina, ayer me lo decía una pareja argentina, eso está siendo un desastre, pero bueno, una cosa, son dos personajes, no cabe duda que son empresarios. Yo he conocido a muchos empresarios, mi padre era un empresario, una persona de sentido común. Porque desde luego, como los objetivos económicos que tiene en marcha Trump vayan hacia adelante, eso está mucho que ver con lo que os he dicho antes. Es el inicio del declive de los Estados Unidos como gran potencia. Hubo una persona que todavía les podría dar sopas con onda, también americano, que se llamaba Milton Friedman. Un economista de la Escuela de Chicago que planteaba sobre los años 60, a principios de los años 60, la gente le consideraba un poquito loco, que por qué hay que sostener al ejército con dinero público, que perfectamente podían ser el dinero privado, empresarios quienes sostuvieran y llevaran hacia adelante el ejército de los Estados Unidos. Ese está todavía muy por encima de estos dos chicos que hay ahí, que cualquiera sabe lo que les va a pasar. Pues un tema que da para mucho, pero lo tenemos que dejar aquí. Enrique Bernat, muchas gracias por haber venido. Óscar Adame, gracias por estar con nosotros. Y hasta aquí ese repaso a la actualidad nacional e internacional.